Benvinguts a todos a la Iglesia de Tarragona, Barrio del Pueblo. Bueno, una mañana más, y aquí tenemos la publicación de este título de la predicación de esta mañana, las 4 maneras de perderse, y no vamos a olvidar la alegría de encontrarlas, ¿vale? Así que este es el título. Hoy voy a ir también con un orden diferente, así que nos tendréis que perdonar un poquito en la secuencia. Vamos a decir primero de todo que hay 4 maneras de perderse. Y nos va a contar 3 relatos que los vamos a ir leyendo. El primero se pierde, en un sentido es la ovejita, se pierde porque está muy ocupada, ¿verdad? Es una ovejita ocupada, en un sentido, y es una ovejita ocupada que sin darse cuenta, pues se va buscando el pasto, no se da cuenta, ¿verdad? Se pierde, ¿verdad? Y un poquito podríamos decir que es toda la generación de gente que también estamos perdidos en los trabajos, ¿verdad? En las agendas, en los hijos, en las actividades, en el ocio, etcétera, etcétera. Y todo eso son ocupaciones, ¿verdad? Así que estos están perdidos ahí con tanta actividad. El segundo, en un sentido, la imagen va a ser una moneda, o también podría ser un anillo de boda, ¿verdad? De una persona, de una mujer, el protagonista es una mujer que pierde el anillo de boda, ¿verdad? Y tiene que ir a buscarlo. Ahora vamos a leerlo en un momentito. Por tanto, está perdido por accidente. La tercera está perdido, conocemos aquella frase que dice: yo soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Es este tercer punto, desde el joven, o algunas veces pensamos que son jóvenes y adolescentes, pero algunas veces hay personas bien mayores que dicen: yo a partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Así que no podemos solamente decir que son una cierta edad, sino que en un sentido esto también es global. Y hay una cuarta forma de perderse, que sería por el orgullo, ¿verdad? Aquella persona que en un sentido no sale de casa, pero que está todo el día con el yo. Recordamos aquel que oraba: yo, Señor, no sé cómo es, esto es mal, yo hago esto, yo hago lo otro, yo lo hago, ¿verdad? Están en eso. En un sentido son personas que están tan satisfechas de ellas mismas, ¿verdad? Que todo lo que hacen los demás está en un grado inferior, ¿verdad? Por tanto, podríamos hablar que está perdido en el orgullo, la soberbia, la altanería, estas cosas. 4 cosas. Muy bien. Vamos a ver que las 4 maneras de perderse, es decir, son 4 maneras de perderse, y eso da 4, en un sentido, consecuencias de estar perdido. Y ahí entramos un poquito en los sentimientos que produce el estar perdido, ¿vale? Así que vamos a la historia. Bueno, primero de todos, vamos a saber por qué el Señor Jesús contó estas parábolas, ¿verdad? Lo curioso y lo interesante es que dice que se acercaban a Jesús un montón de gente. Precisamente no son los que se esperaban que vinieran, pero eran publicanos y pecadores, y venían ¿para qué? Para oírle. Así que en esta mañana quedémonos con esta palabra que dice para oír. La pregunta es: ¿para qué estamos siempre escuchando la palabra? Tenemos que ser, ahí está la cosa de el oír, ¿verdad? Vale, entonces en un sentido venían para oír. No venían para pedir ni sanidad, ni ayuda, ni consuelo. Venían para oír lo que el Señor Jesús. Estaban atraídos por la persona del Señor Jesús. En un sentido estaban atraídos, y podríamos mirar un poquito el perfil de estas personas. Veríamos que son personas para nuestras gafas, para nuestra forma de ver, que están un poquito los fracasados, aquellos que en un sentido no. Definición de pecado. Definición de pecado es errar el blanco. Sabemos lo de la diana, ¿no? Yo lanzo una flecha, la flecha no da en el blanco, sino que da en otros sitios. Es lo que me pasa a mí cuando voy al tiro a ese, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado quiere decir errar el blanco, ¿verdad? Pues eran todas estas personas las que iban a Jesús, los que habían errado el blanco. Y justamente el Señor Jesús contó esta historia porque justamente todos los que son tan yo soy tan buena y tal, todos estos estaban criticando a Jesús, ¿verdad? Diríamos los santurrones. En un sentido, el Señor Jesús tiene un poquito de palabras un poco como fuertes, ¿verdad? Así que el ambiente era un poquito como tenso, ¿verdad? Porque lo que quería el Señor Jesús, siempre tenemos que ver, es que les quería sacudir, les estaba hablando a ellos también,
porque también les busca. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero algunas veces nos tienen que sacudir y sacar de nuestro esquema para que podamos entender qué es el amor de Dios. Así que podemos decir que, en un sentido, el Señor Jesús a veces no hablaba de pecado, sino hablaba más bien de personas perdidas, ¿verdad? Y entonces por eso está esta parábola, ¿verdad? Les contó estas parábolas. A lo mejor hoy en día hubiéramos dicho, bueno, pues os voy a explicar por qué hago eso. El Señor Jesús podría decir, no. El Señor Jesús no les cuenta por qué va a hacer aquello, sino que les cuenta esta parábola, ¿verdad? Y cuenta 3 parábolas diferentes, que si me acompañáis vamos a leerlas. Y dice en el versículo 4, dice, ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién de vosotros? Y una vez la ha encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo, este es el texto clave en esta mañana, os digo que igualmente habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que en un sentido, vamos a ver que esta oveja, la consecuencia de estar perdido, no está hablando de un pastor, ¿verdad? Hemos dicho que ahí entra la gente que está ocupada, que en un sentido no es que sean malos, ¿verdad? Sino que simplemente que están perdidos porque no se han dado cuenta, se han alejado de Dios, ¿verdad? Y en un sentido, ¿qué pasa cuando te alejas de Dios? ¿Qué pasa cuando te vas de excursión y te alejas? Te pierdes. ¿Y qué sensación tenemos? ¿Buena o mala? Mala, ¿verdad? Hay miedo, hay angustia. Algunas personas se desesperan, sobre todo las que no tenemos una buena colocación espacial, y se hace de noche y estoy perdido, no sé si podré llegar, etcétera, etcétera. Nos angustia, ¿verdad? Esta es un poquito la idea en esta mañana. Voy a pasar con las imágenes, no las veáis. Podríamos decir que ahí está la gente ocupada, ¿verdad? Estamos tan ocupados con el trabajo, con la agenda, tal. Es que algunas veces no podemos salir de ahí. Y si nos hablan de otra cosa, no podemos salir de ahí porque estamos en aquello, ¿verdad? Estamos con la mente centrada en aquello. Pero bueno, también es verdad que están en una situación angustiosa, ¿verdad? En un sentido, la oveja no estaba muerta, estaba viva, ¿verdad? Pero se había alejado de las compañeras, ¿verdad?, del redil. Y en un sentido se había alejado, y en un sentido podríamos ver hoy en día estas multitudes de gente joven que en un sentido van sin rumbo, son las 3, sin rumbo, sin sentido y sin propósito, ¿verdad? Es esta juventud que en un sentido pues le falta esto, ¿verdad? ¿Y eso qué pasa? Que entonces vemos en las noticias que todo eso ha provocado pues un índice de suicidios, ¿verdad? Algo terrible. No hay una causa que dices, ¿por qué? ¿No? Sino que es esto, es esta desesperación, esa angustia interior de saber que no ves sentido a la vida, sin rumbo, sin sentido, sin propósito. Por tanto, aquí hay un sufrimiento en estas personas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la segunda historia rápidamente y vamos a ver qué es el sentido de inutilidad, de que no valgo. Vamos a ver que no es tanto esto, pero vamos a ver. La segunda historia dice, ¿qué mujer tiene 10 monedas y se pierde una? No enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la ha encontrado, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por tanto, vemos ahí que las parábolas que el Señor Jesús cuenta, ¿verdad?, es porque y el personaje es una mujer, ¿verdad? El Señor Jesús siempre pone mujeres, aunque a veces pensamos que no, pero las pone, ¿verdad? Y las pone en el sentido de que es una mujer que tiene una moneda, podría ser un anillo, que de alguna forma se le ha extraviado, no es porque es perezosa, no, sino es una mujer diligente, ¿verdad?, que cuando se le pierde aquella moneda no tiene problema en
poner la casa patas para arriba, buscarla, barrer, hacer todo lo posible hasta que la encuentra, ¿verdad? En un sentido está hablando de una moneda que no ha perdido su valor, porque la moneda es la misma moneda. Cuando está perdida, vamos a poner que la moneda está debajo de aquí, ¿verdad? La moneda es la misma. Es moneda antes de cuando estaba perdida que cuando la encuentras, ¿verdad? Pero es una moneda que en un sentido es inútil porque está fuera de circulación, ¿verdad? Esto es la idea. Pero aquí nos vuelve a decir, fijémonos que en cada historia siempre al final del relato está la alegría de encontrarla. Por tanto, hemos dicho ya, creo, ¿no?, que Dios es un Dios que nos busca, ¿verdad? Y que se alegra cuando pues somos encontrados. Vamos a ir a la tercera, a la más conocida de todas, ¿verdad? Y vamos a ver, por tanto, estamos diciendo las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias es que hay angustia y desesperación, también hay un sentido de inutilidad, y ahora vamos a ver que hay una degradación, ¿verdad? Estas son las consecuencias de estar perdido. Y el relato, como todos conocéis, ¿qué relato es? El más famoso de la Biblia, el hijo pródigo. Que vamos a ver que en realidad el héroe no es el hijo pródigo. El héroe de la historia que todos conocemos no es el hijo, sino que es el padre. Muy bien, vamos al relato un momentito y nos dice, vamos a ver el relato del 12 al 14, vamos a empezar, dice, entonces, ahí la parábola es un padre, ¿verdad? Un padre que tiene dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Por tanto, vamos a ver un poquito, nos vamos a fijar un poquito en esta historia, ¿verdad? Y vamos a ver este relato. En un sentido, todo empieza por irse al país lejano. ¿Qué pasa? La juventud, cuando la juventud son muy jóvenes y los padres les dejan ir de excursión sin la supervisión de alguien mayor, ¿qué hacen los jóvenes? Se desmandan, ¿no? Se desmadran, si no hay nadie por ahí vigilando, pues harán aquello que saben que no pueden hacer. Siempre en un sentido está, aquí hay bastantes personas que vienen de un país lejano. Quizá en tu país, como que eres conocido, algunas cosas no harías, pero aquí, como que nadie te conoce, no sabe tu reputación, pues a lo mejor aquí estás propenso a desmadrarte un poco, porque estás fuera de tu país, no estás ahí con la presión social de tu entorno. Podemos ver que el hijo, en un sentido, empezó una vida desordenada, ¿verdad? En un sentido podríamos decir que una existencia insana, algo que no le beneficia, desquiciada y caótica. En un sentido, él había empezado una aventura, pero tan rápidamente como empieza su aventura, resulta que esta aventura se convierte en un drama, ¿verdad? ¿Por qué decimos que se convierte en un drama? Porque hay unas palabras en el versículo 17 que expresan la tragedia de lo que está viviendo. Vamos otra vez al texto, ¿verdad? Entonces dice que todo lo había malgastado, ¿verdad? Y sobrevino gran hambruna en aquel lugar y comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra y este le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Eso no es una cosa normal, ¿verdad? Es decir, para un judío, todo lo que tiene que ver con los animales, eres inmundo, ¿verdad? Eres despreciado. Por tanto, ahí se ve, diríamos, lo peor. Este es el relato, ¿verdad? Y él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Ahí empieza el proceso de reflexión que solamente nos hace el Espíritu Santo. En un sentido, pues vamos a poder decir que cualquier persona que está alejado de Dios, en un sentido no está en su sano juicio, en un sentido ha perdido juicio y el razonamiento, y hasta que no vuelve a Dios, no empieza a ser una persona cabal, ¿verdad?, con un sano juicio. Por tanto, ahí hay una labor que hace el Espíritu Santo. Dice 17, recapacitando, en algunas Biblias dice volviendo en sí, ¿verdad? Dice, ¿cuántos
empieza a pensar, ¿verdad? Siempre hay la reflexión. El Señor Jesús siempre habla de reflexión, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ¿verdad? Él está reflexionando. En casa tendría para comer, estar de maravilla. En cambio yo aquí, por tanto, está viendo su situación actual. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos hace ver dónde estamos, que estamos necesitados, estamos en un sentido con hambre. En un sentido, este es lo que se dice el vacío interior, de que tiene la juventud o muchas personas, un vacío interior, un hambre de amor, que a veces con este hambre de amor buscan, ¿verdad?, en un sentido donde no hay que buscar, ¿verdad? Porque el ambiente de amor, ¿dónde lo tenemos que encontrar? En casa, ¿verdad? En casa, en la familia de Dios. Todos estos son lugares que tenían que ser de amor, ¿verdad? Para que nuestros jóvenes, ¿verdad?, no vayan a buscar lo que necesitan para ser personas, ¿verdad?, lo vayan a buscar con gente que les vaya ahí a manipular, a decir mentiras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por tanto, ahí podemos ver que no es fácil el camino a la libertad, ¿verdad? No es fácil, ¿eh? Y en un sentido nos preguntamos, ¿qué nos falta? ¿Qué podría algunas veces llenar nuestro corazón? En un sentido, a veces lo tenemos casi todo. En nuestro país la gente a veces lo tiene casi todo. Sin embargo, tienen un sentimiento de que les falta algo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en un sentido, empieza la reflexión, ¿verdad?, que hemos dicho aquí. Entonces, él, en un sentido, dice, recapacita, ¿verdad? ¿Cuánta? Entonces dice, la palabra importante. Por tanto, en un sentido, dice, reconoce su error, parte importante, que es el arrepentimiento, así, de pasada, recordamos, evidentemente, para estar liberado de todo lo que has hecho, oye, necesitas reconocer tu error, ¿verdad? Necesitas reconocer tu error y entonces necesitas otra cosa, tomar una decisión, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, me pondré en camino y volveré a mi padre, ¿verdad? Por tanto, ahí vamos a ver un poquito, ¿verdad?, que a ver un poquito las preguntas que tengo. La pregunta en esta mañana, os voy a poner una imagen que os va a descolocar un poco, pero la voy a poner, porque la idea es que vamos a ver en un sentido, vamos a esperar un poquito para ver lo que pasa. En un sentido, lo que vamos a decir, entonces, es que aquel hijo, ¿verdad?, toma la decisión de volver a casa, ¿verdad? Y sí, ya me toca lo del padre porque es la parte más importante de todas. Así que vamos a ir a esta imagen que es un poco... Si nosotros... Es una imagen escandalosa, ¿eh? Está puesta para eso, ¿verdad? Si tú tienes en tu mente la imagen de un verdugo cósmico, que es Dios, ¿quién va a querer ir para casa? Si tú tienes esta imagen, si nosotros decimos que Dios es ese, es alguien que es como un verdugo cósmico, ¿quién de nosotros va a estar motivado para ir a casa? Se dice que la historia, que gracias a Dios, que el joven, que se había degradado, el joven, el hijo pródigo, gracias, cuando llegó a casa, ¿a quién encontró? Al padre. Porque si llega a encontrar el hermano menor, a lo mejor vuelve a la cocina, ¿verdad? ¿Vemos eso? Por tanto, tendremos que ver en esta mañana qué clase de cara y forma y mente tenemos, ¿verdad? Tenemos que hacer una reflexión también nosotros. Bueno, vamos ahí en un momentito, por tanto, la degradación. Vamos a ver aquí mismo quién es el padre, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que es un padre bondador. Aquí vamos a ver, un momentito, en un sentido, estas preguntas. ¿Qué clase de padre era Dios? Y vamos al relato, perdonadme, que me he despistado un poquito. Vale. Lo primero, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país se dirigió a su casa. Cuando estaba lejos, dice el texto, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero él, ¿verdad? El padre le dijo a sus siervos: saca mejor vestido, vísteme, ponle un anillo en el dedo, ponle calzados en los pies, mata al becerro en gordo, comamos y hagamos fiesta. Vale. ¿Cómo es este padre? ¿Qué clase de padre era este que no imponía su autoridad? ¿Tenemos la idea de un padre que impone la autoridad? ¿Cómo en un sentido podía consentir la desvergüenza de un hijo que le repartía la herencia antes de morirse? ¿Vemos cómo es el padre? ¿Vemos? Muy bien. ¿Cómo podía dividir su propiedad poniendo en peligro el futuro de la familia? ¿Verdad? En un sentido, este padre, pues, ¿entra en nuestro esquema o no? Es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Lo que en las otras parábolas hemos visto que Dios sabe buscar. En esa parábola, en un sentido, el hijo está perdido y el padre no va a buscarlo. Pero cuando lo divisa, que evidentemente ya no venía bien vestido, arregladito, sino que venía degradado, ¿verdad? Por la vida, había estado con cerdos, por tanto no la había pasado bien. Sin embargo, el padre, lo que nos extraña es cómo, en un sentido, el padre perdiendo toda su autoridad, toda su dignidad, ¿verdad? Dentro de la estructura de un padre, en un patrón patriarca. ¿Os imagináis un patriarca con la chilaba hasta el fondo, verdad? Que es recto, que es digno, que manda, ¿verdad? Resulta que viene aquel a quien nadie hubiera dado nada por él, como aquel que dice: entra en locura, sale rápidamente corriendo, ¿verdad? Se le echa al cuello y le besa y le besa y le besa y le interrumpe cuando él va a confesar su pecado. Esa es la imagen. Podemos ver un poquito los que estaban oyendo si les causó desconcierto. En un sentido, nos causa desconcierto un padre así, ¿verdad? Porque no lo esperamos. El Señor Jesús relata en un sentido esta historia para provocar en nosotros de verdad cómo es un buen padre, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que solamente le llames padre a Dios, porque los padres humanos tenemos bastantes, cojeamos algunas veces, pero ahí está la cuestión. Por tanto, le besó, le interrumpió, ¿verdad? Y entonces podemos ver la expectativa, como la gente casi que no se lo podía creer que estaba hablando del padre. Por tanto, podríamos decir que evidentemente la actuación del hijo menor era imperdonable, ¿cierto? En un sentido, da por muerto a su padre y le pide la herencia antes que el padre muera. En un sentido, el padre, al decirle que sí, está rompiendo, ¿verdad?, con aquel que dice, con el esquema familiar, con la seguridad de la familia. En un sentido, echa por tierra el honor de la familia, ¿verdad? Y en un sentido pone el futuro de la familia casi en riesgo. Pero lo que ya aquella gente que estaba escuchando a Jesús no pudieron soportar, ¿verdad?, es que el padre se conmueve, tiene compasión. Eso no lo podían soportar, porque el pueblo judío podía soportar que alguien que se equivoca tiene que ir allí, pedir, humillarse, ¿verdad?, arrodillarse, pedir muchas veces perdón y quizá te perdonaré. Pero un padre que corre, un padre que tiene un corazón que va a por el hijo, eso no entraba en el ambiente, no entraba en sus
busquemos. La pregunta en esta mañana, si nosotros, este Dios Padre, nos entra en nuestro ambiente. Porque algunas veces cuando hablamos con las personas, pues nos damos cuenta que cuando las cosas no nos van bien, pues entonces sacamos como que Dios a lo mejor me está castigando. ¿De dónde sale eso? ¿Sí? ¿Me seguís? La Biblia dice que todo el castigo, ¿donde quién? ¿Sobre quién? Fue sobre Jesús. Si el castigo de nuestro pecado nosotros lo hemos dejado en la cruz, cuando las cosas nos vayan mal, no es porque Dios nos castiga. ¿Entendemos eso? Es muy importante. Cuando estoy enfermo, no es que el Señor me castiga, ¿verdad? Y así podemos... Cuando a lo mejor no tengo lo suficiente para comer, no es porque el Señor me está castigando. Por tanto, tenemos que cambiar este Dios que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que hablar del Señor. Muy bien. Bueno, la historia pues no termina así, ¿verdad? Y entonces vemos que hay fiesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando resulta que hay un follón, una alegría, porque esto es lo que va a haber en el cielo, ¿verdad? Dice que en el cielo habrá alegría, habrá celebración, ¿verdad? Pero cuando viene el hijo del hermano mayor, que no hemos dicho, no le hemos dado el perfil, ¿verdad? El hermano mayor, ¿qué le pasaba? Sí, llevaba en un sentido una conducta correcta, ¿verdad? Una conducta correcta en un sentido, no había imitado el patrón de su hermano, el hermano que se había ido pues desperdiciando el dinero, pero en un sentido podemos ver que uno puede estar en casa y puede estar perdido, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Que en vez de alegrarse, es normal, ¿no? Que si alguien, un hermano tuyo, se ha perdido y vuelve, hay alegría. Pero ¿qué pasa? Que el padre sí que estaba contento, pero el hijo dice que entró en rabia, ¿verdad? En indignación, en ira. Se niega a entrar, no quiero pasar a la fiesta, le dice al padre, ¿verdad? En un sentido, el padre tiene que escuchar las acusaciones que tiene su hijo en contra de tu hijo, ¿verdad? Hay desprecio. ¿Vemos el perfil? El perfil, evidentemente, no es un perfil de que salga el amor de Dios, sino que hay desprecio, hay ira, hay rabia, hay malas palabras, ¿verdad? Hay acusaciones, pone más en el hijo de lo que él ha hecho, ¿verdad? Entonces, en un sentido podríamos... Y cuando el padre le escucha, ¿qué pasa? Ya explota, ¿verdad? Explota y entonces revela el resentimiento que tenía, ¿verdad? Y dice, bueno, tú a mí no me has dado para que celebre una fiesta y en cambio este hijo perdido, ahí le das para que celebre, ¿verdad? Y ahí entonces vemos que este hijo que estaba en casa, que parecía que tenía el amor del padre, resulta que no lo tenía. Lo que tenía era resentimiento en su corazón, ¿verdad? No sabía amar, de hecho no iba a perdonar ni amar a su hermano, ¿verdad? Vemos la diferencia entre la historia de la parábola concluye sin saber si realmente este hijo hay fiesta para él, ¿verdad? Pero la reflexión del Señor Jesús es para las 4 que se perdieron, porque el Señor Jesús nos busca con amor, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, y quiere que este lugar sea un hospital para que la gente que venga perdida de fuera encuentre aquí el amor que tiene el que manda aquí, que a fin de cuentas aquí no manda nadie, manda Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reproducir el carácter de Dios aquí. No podemos ir con las gafas de tú siéntate ahí, aléjate de mí porque no me haces quedar bien, ¿verdad? Que es todas estas actitudes religiosas que algunas veces podemos tener. Vale, vamos a ir a la conclusión en un sentido, no sé si me he dejado algunas cosas. Por tanto, todo este relato causó desconcierto a aquellas personas, ¿verdad? Ya hemos dicho, y tenemos en la Biblia, que hay gozo, y la imagen es esta, un Dios bondadoso y compasivo busca de todas las maneras posibles al que se extravía. Esto es nuestro objetivo, como dice el pastor. A lo mejor ahora no salimos, porque ahora decimos, bueno, no sé si están perdidos de fuera, y aparte, ¿cómo les voy a molestar? Es decir, en un sentido estamos diciendo, pasando el tema, ¿no?
Bueno, pero Dios sí que les busca, ¿no? Nosotros también los tenemos que buscar. Jesús presenta a Dios como el que busca a todos hasta hallarla. La imagen es esta, ¿verdad? ¿Qué hace el padre? Por ejemplo, ¿qué haría yo, verdad? Cuando uno de mis hijos hace algo que no está bien, me planto en la puerta y estoy ahí como... Ven, espérate, ahora te va a caer una buena, o puede ser un buen sermón, o no sé qué aplicación tenéis vosotros para la autoridad, pero espérate, no corremos para decir qué alegría que has vuelto, no, espérate que ahora me vas a oír. Yo, mira, acabo de decir esta palabra y recuerdo que la dije muchas veces. Espérate que me vas a oír, ¿verdad? Espérate que lo que has hecho tendrá consecuencias. Y estamos siempre con este discurso, pero este discurso que ponemos en nuestras bocas no es el discurso de Dios Padre. Tenemos que verlo, ¿verdad? Lo vemos, ¿eh? ¿Qué hace Él? Se lo pone en el hombro, ¿verdad? Que vienes herido, que vienes confuso, que te han hecho daño. No le deja que indague en su dolor, lo pone en su hombro. Yo te llevo, ¿verdad? Esta es la imagen que tenemos que este es nuestro Padre. Muy bien, entonces, dijo, en un sentido, aquí vemos, en un sentido, por tanto, causó indignación. La pregunta de Jesús los desconcierta. ¿Es posible que Dios sea así? Es la pregunta. Nos preguntamos, ¿es posible que Dios sea así de generoso? ¿Qué clase de padre es ese? Porque claro, no es el padre que hemos tenido, que a lo mejor cuando le hablamos habla al hombre. No es ese padre, es el padre que es tierno, ¿verdad?, para nosotros. Muy bien, ¿qué pasa? Un padre que acogiendo con los brazos abiertos a los que andan perdidos y en un sentido suplicando que los que son fieles acojan también a los que están perdidos. Sí. Por tanto, un ambiente de amor y generosidad. Ya hemos dicho que detrás de cada historia, gozaos, hay fiesta, en el versículo 6 y 7, lo podemos ver en vuestra casa, hay fiesta cuando la oveja, alegraos, en el 9 y 10, en el cielo hay fiesta, cuando la mujer encuentra, y hagamos una fiesta a todo lo grande cuando se encuentra esta oveja que estaba perdida. Porque Dios no es un Dios que se queda contentito con 99, sino que sale a buscar la oveja que le falta. Por tanto, conclusión. Hemos hablado de 3 formas de perderse, ¿verdad? Y gozo en encontrarlas. En un sentido no son maneras de decir lo mismo, sino que hay diferencia. En un sentido la oveja se perdió porque en un sentido era un animal un poco estúpido, iba por el pasto y no se daba cuenta, por no pensar. Algunas veces estamos tan ocupados que no pensamos y llegará el momento en que tendremos que rendir cuentas y no hemos pensado, ¿verdad? Y no hemos puesto atención a tiempo. La moneda se perdió porque en un sentido no era culpa suya, pero por un accidente, ¿verdad? Y el hijo se perdió a posta y a sabienda porque yo voy a disfrutar de mi libertad, ¿verdad? Y en un sentido, es decir, a sabiendas, y volvió al Padre. Por tanto, la conclusión del Padre, lo importante en esta mañana es el amor del Padre, que en un sentido, ahí está la cuestión. Nuestro Padre del cielo puede vencer la estupidez humana, ¿verdad? Algunas veces hemos sido estúpidos. Las circunstancias que tantas veces en un sentido nos alejan de Dios, puede vencerlo. Y también de la conciencia rebelde de aquella persona, no sé qué edad pueda ser rebelde, siempre lo ponemos a los hijos, pero a veces somos rebeldes sin causa y somos mayores, ¿verdad? Porque Dios es amor y no se resigna a perder lo que ama, sino que busca y espera y se alegra con una alegría desbordante cuando recupera lo que se había perdido. Que el Señor nos ayude a reflejar la imagen de Dios.